Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con la historiadora, escritora y arqueóloga Sandra Parente. Bienvenida, Sandra. Hola, gracias por invitarme. Un placer. Es un placer tenerte aquí. Sandra Parente es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializada en arqueología e historia antigua. Ha trabajado en numerosas excavaciones arqueológicas y ha dirigido cerca de un centenar de intervenciones en Galicia. Ha escrito muchísimos artículos relacionados con la historia antigua, la arqueología en revistas universitarias. Ha publicado diversos poemas y microrelatos y ha participado en antologías de relatos. En 2013 ganó el quinto concurso de relatos históricos de Islibris con el relato El monje y la pulga. Su primera novela histórica es de 2017 y se titula El rey de Nemi, que trata sobre la figura histórica de Calígula y por la que recibió los premios Islibris a la mejor novela histórica y mejor autor Nobel. Calígula, que aquí en la Biblioteca de la Historia estamos haciendo una buena saga con Óscar Hernández. Y el año pasado publicó su última novela titulada Las máscaras de Julia, de Ediciones Despertaferro, y bueno, es el libro del que nos hablará. Eh, y uno de sus protagonistas de esta novela, que es Julia la Mayor, la hija de Augusto, pues es uno de los personajes de los que nos va a hablar en profundidad Sandra, que es muy interesante y bueno, como le he comentado a Sandra fuera de micro, se mueve en un periodo histórico muy interesante y muy turbulento a la vez, podemos decir. Así que bueno, para empezar, Sandra, háblanos de tu novela, de Las máscaras de Julia, para que los oyentes conozcan esta novela. Bueno, es una novela que hay que decir, tiene como protagonista realmente a Julia la Menor. La menor. Julia la Menor, que es la nieta de Augusta y hija de Julia la Mayor. Entonces, a Julia la Menor, la novela arranca un poco así, con que a Julia la Menor habla con Ovidio, el poeta Ovidio, que conocemos Ujú. todos, y que sabemos, por las fuentes, sabemos que está mezclado con todos estos hechos. Entonces, habla con el poeta Ovidio, que le dice que toda Roma puede creerse que su madre fue condenada simplemente por un adulterio, pero que a lo mejor su propia hija no. Y a Ujú. raíz de esa revelación de Ovidio, Julia la Menor empieza a investigar. Empieza a hablar con diferentes personas a lo largo de la novela y vamos reconstruyendo a través del testimonio de estas diferentes personas lo que es la vida de Julia la Mayor. Pero bueno, lo que pasa un poco en la vida misma es que tú hablas con gente y tienes gente que es favorable al personaje, que tiene una percepción positiva, que tiene una percepción negativa. Hay gente que te miente. Y entonces vamos reconstruyendo un poquito los hechos así. Y luego, pues Julia la Menor también hay información histórica alrededor de ella, ¿no? A raíz de lo que va investigando sobre su madre, emprenderá sus propias acciones, ¿no? Ujú. Claro, el contexto es parte, digamos, de prácticamente la historia de Augusto, porque claro, habla de una hija, habla de una nieta de Augusto y de que estos personajes fueron desterrados por esas acusaciones de adulterio, ¿no? Y claro, hay también muchas contradicciones, digamos, nada más que observando la vida de Augusto, ¿no? En general hay contradicciones sobre, bueno, hay que saberlo, estos temas de las mujeres, lo más sencillo siempre a lo largo de la historia para deshonrar a una mujer fue meterse con su virtud. Pasó en la Ujú. antigua Roma y pasó a lo largo de la historia en general. Y en el caso de estas mujeres, pues hay toda una vuelta por parte de la historiografía con respecto a ellas en los últimos 50 años que nos plantean diferentes teorías a las que
han permeado, por decirlo de una forma, al gran público. Al final, al gran público, con respecto a ellas, ha llegado una lectura muy literal de las fuentes y muy decimonónica, por decirlo de una forma. Pero cuando hacemos historia, cuando te acercas a la historia, cuando entras a una facultad de historia, una de las primeras cosas que te dicen es quién escribió las fuentes y con qué intención. Y lo que Ujú, sabemos sobre tanto Julia la Mayor como Julia la Menor es que las fuentes que tenemos están escritas por quienes las condenaron, desde la óptica al menos de Augusto. Entonces, pues los historiadores, en la evolución que hay en la forma de hacer historia, sobre todo en los últimos 40, 50 años, pues buscaron otros tipos de interpretaciones a través de pistas que nos van dejando las fuentes clásicas y de las que supongo que hablaremos luego, pues ujú. han ido viendo nuevas posibles vías de actuación, ¿no? Mm. Sí, en esto de las fuentes, viendo todo lo que nos está contando el amigo Óscar Hernández en esa saga que estamos haciendo de Calígula, que llevamos muchos capítulos, nos damos cuenta de que las fuentes hay que cogerlas un poco con pinzas, hay que compararlas, hay que intentar sacar el contexto, porque claro, una fuente escrita por un historiador o un cronista de esa época que estuviera enemistado por H o por B con el personaje histórico del que hablan, o que, aunque no estuviera enemistado, pero quisiera halagar a un personaje contrario a ese personaje, pues ya la fuente está viciada. Es que en general las fuentes suelen estar viciados. Antes decías que mi anterior novela era sobre Calígula Sí. y es que me gusta un poquito esa idea de desmontar un poco los mitos. En el caso de la novela de Calígula, lo que buscaba era humanizar al personaje. Y cuando digo humanizar, lo digo con todo lo bueno y lo malo que Sí. podemos tener, pero tener una visión sobre todo más coherente de un hombre como es Calígula, ¿no? Y con las Julias pues pasa algo parecido, buscar hacer llegar un poquito, al final alrededor de Calígula o alrededor de Julia la Mayor y Julia la Menor, hay toda una serie hay muchos estudios a nivel académico, pero al gran público no acaban de llegar. Y no acaban de llegar a algo tan interesante como es la novela histórica. Muchas Ujú, veces a nivel novela histórica se repiten los mismos tópicos alrededor del personaje, de los personajes. Por eso es a mí, como historiadora que soy de formación, además que me gusta escribir a nivel novela, pues ujú. creo que es otro vehículo que puede ser muy interesante pues para llevar esas nuevas teorías que suele tener la academia alrededor de diferentes personajes históricos, ¿no? Mm. Y bueno, y esta época, la época de los Julio Claudio, se nota que te gusta bastante, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, es que lo de las Julias surge a raíz de que estaba leyendo, bueno, estaba escribiendo la otra novela de Calígula y me encontré de frente con los personajes y su Ujú. historia. Y fue como, "Oh, aquí hay una historia, aquí hay Sí, una historia que contar", cuando me encontré con ellas y dije, y ahí quedó y por eso la escribí, ¿no? Y ya me he sí, topado con otras historias para, para sí, continuar también. son de esos personajes que a primera vista, claro, están, digamos, a la sombra de los grandes personajes de la historia, pero que una vez empiezas a conocer, dices, pero si aquí hay un personaje histórico fabuloso, o sea, que tiene una historia detrás que es alucinante, pero claro, siempre recurrimos digamos, a los personajes de primera plana, ¿no? Que es lo que solemos hacer y desgraciadamente, pues estos personajes pues quedan encumbrados por los otros. Lo bueno es que historiadores como tú estáis poco a poco sacando estos personajes a la luz, haciendo novela, que también es una manera de llegar a la novela histórica a la gente, ¿no? Dar a conocer la historia, porque así abres, digamos, los ojos a gente que a lo mejor leyéndose una biografía o un libro sesudo, por así decirlo, que hable de Julia la Mayor, pues a lo mejor no lo haría, ¿no? Pero leyendo a lo mejor tu novela, Las máscaras de Julia, a lo mejor Además, le abres ese apetito, ¿no? De conocer más sobre el personaje.
Además que de una persona, pues la verdad que de Julia la Mayor no hay nada publicado en castellano, por Pues poner mira. una, quiero decir, hay algo en francés, hay Mm, una monografía también en inglés y hay muchos artículos, bueno, sí hay publicado, pero algunos artículos académicos. A nivel de gran público, pues no hay nada publicado realmente. mm, Así que sí, están los mismos tópicos. Nos podemos encontrar sí. con menciones siempre de laterales, porque no suelen tratar sobre ella, que suelen repetir generalmente los mismos tópicos alrededor de tanto de Julia la Mayor como de Julia la Menor. Mm. Pues, como siempre digo, dejaré en la descripción del audio los enlaces a las novelas de Sandra, también a sus redes sociales, pero bueno, los enlaces a las novelas los tendréis ahí para tener más fácil el acceso a la compra de sus novelas. Y bueno, ahora vamos a hablar de ese gran personaje de la novela, aunque el principal es Julia la Menor, pero claro, ella, Julia la Menor en la novela está investigando por qué, digamos, fue desterrada su madre, ¿no? Quiere conocer la verdad. Pues vamos a empezar a hablar de este personaje. Sandra, ¿cómo empieza la historia de este personaje? Bueno, Julia la Mayor nace en el año 39 antes de Cristo y digamos que nace cuando se pase parte de su primera infancia mientras su padre está en plenas guerras civiles. Es Ujú. así. De hecho, hasta cuando tiene 10 años, su padre no vuelve a Roma a vivir de forma continuada ya. Bueno, continuada relativamente, porque luego aún se meterá en campañas en España y hará otros viajes, ¿no? Pero lo que son las guerras civiles terminan formalmente con el triunfo en el año 29, que hace por el triunfo de Egipto, entre otros, y la derrota de Marco Antonio en Egipto, ¿no? En ese punto, pues Julia, la verdad, tiene una especie de maldición, por decirlo de una forma, y es que es la hija única de Augusto, ¿no? Ujú. Hay que entender que el matrimonio entre las clases altas, entre la nobilitas romana, tenía ante todo un papel muchas veces de sellar acuerdos, ¿no? Sí. Y digamos que la madre de Julia era Escribonia, que era o una sobrina de Sexto Pompeyo o alguien vinculado a su círculo en general, no se sabe exactamente, ¿no? Bueno, pues Augusto en algún momento se quiso acercar a Sexto Pompeyo, que era hijo de Pompeyo el Grande, ¿no? Ujú. Y se casó con Escribonia. Cuando se aburrió, por decirlo de una forma, de Escribonia y a la vez dejó de interesarle a nivel político, pues Ujú. se separó de ella. Se dice que en ese momento también estuvo perdidamente enamorado de su siguiente mujer, que sería su tercera mujer, Livia, ¿no? Aunque con Livia también había intereses, porque Livia formaba parte de la familia Claudia, que era una familia pues de la más rancia nobilitas romana, ¿no? Y bueno, pues se divorcia de Escribonia el mismo día que da a luz a Julia. El mismo día que la da a luz, la abandona y a los 15 días se casa con Livia, que también está embarazadísima cuando se casa con ella, ¿no? El problema con Livia, está embarazadísima, tiene ese hijo, que es su segundo hijo, Druso, el primero es Tiberio, el Ujú. futuro emperador Tiberio, y Livia no podrá tener más hijos. Porque queda embarazada después de Augusto y pierde ese hijo en estado muy avanzado de gestación y no puede tener más hijos a continuación. Entonces, todo lo que es un poco, y eso hay que ponerlo entrecomillado, todo lo que es el tema de la sucesión de Augusto, y cuando hablamos de sucesión hablamos ante todo de un heredero testamentario, porque en aquel momento hablar ya de sucesión imperial, pues tampoco es algo que es un poco arriesgado, ¿no? A nivel historiador. Y bueno, en ese punto, la cuestión es que Julia queda en el meollo de todo es lo que son la sucesión de Augusto, ¿no? Mm. Porque, Em, porque una pregunta, Sandra, ¿la reconoce como hija?
Sí, O sí, sea, es su hija. no la expone, ¿no? No hace lo de la No, 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 no exposición la de expone, no, es vale. claramente su hija, probablemente le haya decepcionado tener una hija y no un hijo, porque lo de Ujú. abandonar a su madre el mismo día que da a luz, pues Sí. tal, pero sí, sí, la reconoce como hija y es su única hija. Y alrededor de Julia durante años habrá una propaganda importante que la dejará a la altura de matrona ideal, ¿no? Ujú. Y, el tema de Julia es que a través de ella pasa todo lo que es la sucesión de Augusto. En un primer tiempo la casa con su sobrino, Marcelo, que es el hijo de Octavia, su hermana, pero Marcelo dura muy poco. A los 2 años de estar casado con Julia, que Julia se casó a los 13 años, porque vamos a decirlo, en aquella Mm. época las mujeres las casaban en cuanto, digamos, podían, Tener físicamente hijos. tener hijos, Mm. ya está, no había pérdida de tiempo. Mm. Pues eso, más o menos con 15 años, 15, 16 años ya se queda viuda por primera vez. Marcelo se muere de una enfermedad en principio, aunque algunas fuentes nos dicen que sí lo envenenó Livia, pero bueno, eso es parte de la leyenda negra de Livia, de la Livia que nos describe el historiador Tácito, por decirlo de una forma, aunque los historiadores en la actualidad tienden a creer que hay un poco eh, de prejuicios contra Claro. Libia al acusarla tanto de intentos de asesinato, ¿no? Mm. Al final, Esto suele pasar, ¿no? Tenemos el ejemplo de Calígula, aunque con Calígula fue el extremo más extremo, pero suele pasar, ¿no? Cuando algún personaje se intenta, digamos, denostar, pues se le van añadiendo leyendas, comentarios, chascarrillos, que luego al final, como se suele decir, ¿no? Critica que algo queda, ¿no? sí, sí. Entonces, pues eso, claro, pues vamos, es totalmente creíble que la gente pensara que pudo envenenar a Marcelo. Sí, 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 no, 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 claro, las críticas podían llegar a ser totalmente desmedidas. Se ve con Calígula, se ve con Tiberio y los pececillos y tantos otros, ¿no? Ujú. Y sobre Livia, bueno, después de Marcelo, Augusto casa a su hija con su, digamos, su hombre de confianza, que también es algo así como su estratega militar, es el brazo armado, por decirlo de una forma, de Augusto, que es Agripa, ¿no? Ujú. Agripa era un hombre de su edad, entonces la edad para Julia era de la edad de su padre. Y con él tendrá a sus 5 hijos. Sus 5 hijos los tendrá con él. Tendrá a Cayo César primero, luego a Julia la menor y el tercer hijo estaría Lucio César. Cuando nace Lucio César estamos en el año 17 antes de Cristo y en ese punto Augusto decide adoptar a Cayo y a Lucio César. Los convierte, bueno, pues quiero decir, en ese punto los convierte en sus hijos adoptivos y los cría él en su casa, ¿no? Sabemos que Julia y Agripa, a lo largo de los años en que estuvieron casados, a continuación, de hecho, se fueron en el año 16, se fueron de gira por Oriente, estuvieron como 3 Ujú. años ahí. Así que hay que imaginarse que si Augusto criaba a los hijos de Julia, Julia se quedó durante ya muy pronto sin sus hijos, ¿no? Que quedaron con su padre en Roma. Y de hecho estuvo de gira en Oriente junto a su marido durante 3 años, o sea que no fue poca cosa. Eh, ¿Y cuál crees que la idea de que Augusto decidiera, bueno, son sus nietos, ¿no? Pero la idea digamos, adoptarlos, por así decirlo, pues Augusto busca un sucesor de eso forma es. desesperada y por eso Julia La idea queda era esa, ¿no? queda totalmente en el centro de esa política sucesoria, ¿no? Porque al final, pues eso es la madre de Cayo y Lucio César, que se convierten en los hijos adoptivos de Claro. de 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 Augusto, ¿no? Busca, Mm. en este caso, pues, a sucesores de su sangre, ¿no? Y los Claro. cría él, los cría Mm. él. Ujú. Sí. La cuestión es que Julia, a pesar de pues, haberle dado ya unos herederos a Augusto, em, eh, tiene después a Agripina la mayor como hija,
Agripina la Mayor, hay que decirlo, al final en un futuro todo va a pasar por ella. Agripina la Mayor es la madre de Calígula y Agripina la Mayor es también la madre de Agripina la Menor. Ujú, Agripina la Menor es la madre de Nerón. O sea, la línea va a ir por Agripina la Mayor, ¿no? En un futuro. Y después tiene el último hijo que se llama Agripa Póstumo. Agripa Póstumo se llama póstumo porque cuando nace, nace después de la muerte de su padre, Agripa, ujú, 3 meses después de la muerte de su padre, más o menos. Entonces, en este punto, a Julia, aunque digamos que ella haya cumplido, según las leyes de Augusto, ella haya cumplido con su papel. Para una mujer, según las leyes augusteas, tenías que, si habías tenido al menos 3 hijos, te habías ganado el derecho a convertirte en un ente jurídico y ganar y poder poseer bienes. Te habías ganado el derecho a heredar y te habías ganado el derecho a no volver a no tener que volver a casarte. ujú, Pero con Julia eso no funcionó y a pesar de haberle dado sus 2 herederos, la obligaron a casarse de nuevo. En este caso con Tiberio, el hijo de Livia, con su primer marido, ¿no? ujú. Y bueno, digamos que este es un matrimonio que será un poco complejo, el de Livia y Tiberio. Son 2 personas que tenían bastante poco que ver y un matrimonio que no acabó muy allá, ¿no? Ujú. La verdad que es que aquí hay que hilar muy fino porque estamos en una época en la que grandes personajes de la historia de Roma están ahí todos que son familia, medio familia. Bueno, es que si tú ves el árbol genealógico de esa familia, además es que se casan, se divorcian y vuelven a casarse entre sí. Quiero decir, por ejemplo, Tiberio, ahora, para Ujú, casarse con Julia, se tiene que divorciar de Vipsania. ¿Y quién es Vipsania? Vipsania es una hija de Agripa, ujú, o sea, el anterior marido de Julia. O sea, aquí todos se mezclan todo el rato, quiero decir. Y Agripa, para casarse con Julia, había tenido que divorciarse de Marcela, una prima de Julia. O sea, aquí todos se casan, se divorcian y vuelven a casarse entre sí. Y por eso cuando empiezas a mirar el árbol genealógico te das cuenta que tienen varias relaciones familiares a la vez. Son muy Habsburgos, ¿sabes? Es algo terrible. Y en cuanto a Tiberio, pues lo que decía, al final es un matrimonio que, digamos, muy feliz no iba a ser. A Tiberio le obligan a divorciarse de Vipsania y es que Tiberio estaba muy felizmente casado con ella. Además, Vipsania estaba embarazada, estaba embarazado por segunda vez de Tiberio, nos cuentan las fuentes, y del disgusto, al parecer, perdió al hijo que ujú. esperaba. Luego, al parecer, Tiberio, cuando se la encontraba por la calle, la miraba con desesperación. Tuvieron que mover cielo y tierra para que no se volvieran a ver. O sea, un Y, matrimonio que no iba a ser muy feliz, una que se había ganado el derecho de no volver a casarse y la obligan a casarse, y el otro que estaba felizmente casado. y Sandra, ¿quién daba la orden de, por ejemplo, a quién obligó a Tiberio a divorciarse? ¿El propio Augusto? Pues sí, es el que manda más en la familia, el propio Ujú, Augusto con su madre Livia, en este caso, probablemente a Tiberio y a muchos miembros de la familia los usaban así, casándolos y divorciándolos al antojo de las necesidades, las políticas matrimoniales ujú. de la familia, ¿no? Pero en esto, por ejemplo, era, digamos, porque Augusto era emperador y su, vamos, su voz iba a misa, por así decirlo, o había alguna ley que amparaba esas decisiones. A ver, primero está, lo que pasa que, sí, vamos a decirlo, era el Princeps, ¿no? Entonces, Ujú, era lógicamente le iban a hacer más caso, ¿no? Eso está claro. Luego podrías decir si es el paterfamilias, pero bueno, también ya Tiberio sería su propio paterfamilias en ese momento claro, y tal, pero en una familia como la de Augusto, pues es evidente que le tienes que hacer caso, claro. Es claro. el primer hombre de Roma y no hay Mm. elección, la verdad. Sí, bueno, esto de, vamos, que no es, no, esto no cambió, bueno, podría decir que no ha cambiado nunca el de utilizar, ¿no?, los matrimonios para fines políticos, pero bueno, lo vimos sobre todo hasta la época
de los Reyes Católicos lo vimos muy, vamos, muy a la orden del día porque, por ejemplo, Isabel la Católica a sus hijas digamos, las casó con grandes personajes de la realeza europea para eso, ¿no? Para el tema de aunar familias, tener a otros países como aliados, o sea que, pero claro, eso es algo que ahora hoy en día lo vemos como algo tercermundista, por así decirlo, ¿no? O anticuado, ¿no? De la época de Roma, ¿no? Pero sí, la verdad que es curioso, ¿no? Es curioso, pero bueno, también en esa época lo tenían aceptado, ¿no? Aunque sí que hubiera por parte de ciertas personas reticencias, ¿no? Aquí estamos viendo el caso de Tiberio, que el pobre no quería separarse y se tuvo que divorciar. Y bueno, y la propia Julia la Mayor, que no se quería volver a casar, digamos que había cumplido, como bien has explicado, con esos matrimonios ya anteriormente, había tenido ya 5 hijos y a partir de los 3, como has explicado, ya no tenía la obligación de volver a casarse y aún así la volvieron a casar. O sea que, a pesar de eso, pues bueno, imagino que la gente de aquella época lo tenía asumido, ¿no? Tenían sobre todo asumido, como ves, el tema de los divorcios, por ejemplo. Quiero decir, igual que había matrimonios, había divorcios. Y después de que el matrimonio, sobre todo entre familias tan importantes, tenía unos fines políticos, era algo muy común y muy asumido y en lo que te educaban desde niño y desde niña. Sí. Así que yo creo que lo tenían muy asumido en ese sentido, ¿no? Tú eres mujer, te casarás con el hombre que interesa a tu familia y no importa si es un hombre de tu edad o no. El caso del primer matrimonio, Marcelo, para Julia, pues digamos que cuando se casaron eran una pareja joven, como muy ideal, y en Roma fue muy popular, un poco como Ujú, cuando, por poner una imagen para que lo entienda la gente, cuando se casaron Kate Middleton ujú. y el príncipe, Harry Sí, no, es el otro, eh, Guillermo, sí, pues, Guillermo. fue como muy popular y todo el rollo, pues, una imagen así tenían Mm, a Julia y Marcelo cuando se casaron, ¿no? Como matrimonio dorado, ¿no? Sí, claro. en ese aspecto. A ver, otra de las cosas es que como hemos aprendido con esos podcasts con Ángel Portillo, en la época de Roma, tanto el hombre como la mujer tenían muy asumido el rol que les tocaba, ¿no? La mujer el tema de la procreación, de ser una buena matrona, una buena esposa, una buena madre de sus hijos, y el hombre el pater familias, el cuidar de la familia. Entonces, claro, esos son dos roles que predominaban por encima de todo, incluso de a veces de la ideología o de los sentimientos, ¿no? Y bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que a veces, aunque mm, una persona no lo quisiera así, pero al final sí te obligaban o, ¿no? Estaba sobre todo muy naturalizado, pero además, sí, hay que tener en cuenta que no todas las épocas en Roma son siempre igual. Y venimos de Ujú. una época, al final de la República, donde los mores en general se han relajado bastante, ¿no? Vale. Y no es algo negativo per se, ¿no? Pero digamos que Augusto pone fin a muchos años de guerra civil y de inestabilidad política y de alguna forma uno de los pilares de su política es el mos maiorum. Y el mos maiorum son las costumbres de los antepasados. Ujú. Entonces él pretende una vuelta, eso pasa en todos los periodos de crisis en general a lo largo de la historia, eso de en el pasado se vivía mejor, ¿no? ¿Cuántas veces Sí. habremos escuchado esas cosas, no? Bueno, en fin, ya pasaba para los romanos y Augusto iba con esa frase, antes se vivía mejor, antes era mejor y para volver a los viejos valores de la república, pero esa república que valía la pena, ¿no? Esa república que vencía a Cartago, por poner un ejemplo, pues hay que volver a los valores antiguos. Y para eso él va a hacer toda una serie de reformas morales, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo de una reforma muy sencilla. eh, en el foro, a veces alguno iba paseando por el foro vestido de túnica. Pues no, Augusto dijo, él estableció por ley que se había que ir togado.
o antes nombraba las leyes del matrimonio, ¿no? Por las que Julia se había ganado el derecho a no volver a casarse. En esas leyes del matrimonio pues se habían establecido sobre todo pues para conseguir una mayor natalidad. Había muerto mucha gente durante las Ujú. guerras civiles y había que pues, procrear y tener hijos, sobre todo dentro de la alta sociedad, de la nobilitas romana, ¿no? Y esas leyes estaban hechas pues para que la gente estuviera casada y estuviera casada realmente, que no valían matrimonios de paja, tuvieran hijos. Para eso estaban esos matrimonios, ¿no? Entonces, si por ejemplo te quedabas viudo, estabas obligado a volver a casarte al cabo de un año, si no, pues se te sancionaba. Tenías que, no podías progresar en el cursus honorum, ¿no? En la carrera de honores, en la carrera política, Ujú. no podías progresar, no podías heredar bienes, se te sancionaba pues de esta forma, ¿no? Y esas leyes morales que hacía Augusto, hubo otra que hizo, que es la ley del adulterio. Esa ley nos interesa mucho para lo que nos Claro. atañe, que es interesante, nos interesa mucho porque hasta ahora el adulterio era algo que se trataba en el ámbito privado. Era algo Ujú. que juzgaba el pater familias o un consilium familiar, un consejo de la familia, ¿no? Con las leyes de Augusto, el adulterio sale de la esfera de lo privado y se va a la esfera pública. Hay juicios públicos por adulterio. Vale. Eso es importante para lo que va a ocurrir luego, ¿no? Em, Todas esas reformas morales, toda esa forma de verlo es algo que Augusto llevó supuestamente, y lo digo supuestamente porque luego pues hemos visto contradicciones con Mm. ese matrimonio con Livia, abandonando a su anterior mujer el mismo día que dio a luz, probablemente hubo un adulterio ahí, porque lo más Claro. probable es que por eso, y las fuentes nos cuentan otras cosas, además sobre Augusto cuando era Octaviano, ¿no? En su juventud. O sea, todo una cosa es lo que él después quiso hacer, la imagen que quiso hacer, dar y toda esa legislación moral, y otra cosa es lo que él había aplicado. Pero ya en este momento de su vida, él quería mostrarse como Augusto. Augusto significa el reverenciado, ¿no? Ujú. Y en su propia casa, pues por ejemplo, él decía, fomentaba la mujer lanífera, ¿no? Que es la imagen tradicional de la mujer, ¿no? Pero estamos en el siglo I antes de Cristo y en ese momento, bueno, en la transición, en el cambio de era, y en ese momento las mujeres de la alta sociedad romana no tejían. Ujú. Pero Augusto decía que sus togas las hacían su hija y sus nietas, que se fardaba por el foro diciendo eso, ¿no? Eso nos cuentan las fuentes. O pues se cuenta que se llevaba en su casa un diario que apuntaba todo lo que hacían las mujeres de su familia y que todo lo que decía, todo lo que se decía y se hacía en esa casa tenía que ser moralmente correcto como para poder ser apuntado por el esclavo que se supone les iba siguiendo por la casa, que me parece Mm. terrorífico. Sí. Y, imagínate que sea así, ¿no? Y ese es el ambiente de toda esa familia, que parece un poco complejo en este aspecto. En Ujú. cuanto a Julia sí, dime. Sí, no, iba a decir, digo, retomando, ese matrimonio forzoso entre Julia la Mayor y Tiberio, ¿cómo fue este matrimonio? Pues fue infeliz, ¿no? Se parece ser que ellos se esforzaron, las fuentes nos lo dicen así, que ellos se esforzaron al principio, aunque no querían casarse el uno con el otro, pero digamos que pues le persiguió la mala suerte, ¿no? Sobre todo a Tiberio en esa época. Lo primero es que perdieron a un hijo, ¿no? Ujú. Tuvieron un hijo, lo perdieron, y parece ser que eso para Tiberio de alguna forma debió culpar a Julia, por lo que nos cuenta Suetonio, porque Suetonio tiene esa virtud como historiador, como, bueno, si estáis con Calígula lo veréis, que se mete hasta en la alcoba de la gente Sí. y nos cuenta que, pues, desde ese día, desde que perdieron al pequeño, un pequeño más o menos con 10 meses, murió ese niño, pues desde ese día dejaron de compartir lecho. Eso nos lo cuenta Ujú. Suetonio que hasta ahí fue a ver, me imagino.
Bueno, vivió Sabe- unos sabi- cuantos años Sabía, después. sabía cosas que ni el propio Tiberio sabía sobre sí mismo. Ya te digo, ya te digo. Y bueno, pues, nos cuentan eso. Además, en esa época, un año o 2 después, bueno, en el año 9 antes de Cristo muere Druso, el, hermano Ujú, pequeño de Tiberio, el hijo menor de Livia, y para Tiberio, que estaba muy unido a su hermano, fue una pérdida terrible. Para Livia ujú. también, por cierto, pues nos cuentan las fuentes que tuvo que incluso ver a un filósofo como nosotros vemos al psicólogo, Al ¿no? Que psicólogo. Ujú, sí, 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 un talareo, ujú. hablaba con ella para tranquilizarla, ¿no? Qué Sí, curioso, sí, ¿eh? sí. Al Esto. final es Ujú, humanizar a los personajes, ¿no? Porque la imagen de la Livia de Graves, ¿no? O que bebe directamente de la Livia de Tácito, pues está muy lejos. Incluso, bueno, Robert Graves da a entender que mató al pobre Druso y, hombre, ya vemos cómo lo lloró según las ujú, fuentes, ¿no? Terrible, ¿no? claro. Y bueno, después llega un año ahí que es curioso, que es el año 6. En este año se dan unas elecciones consulares, que sorprenden al propio Augusto, porque el que sale elegido en el año 6 antes de Cristo es Cayo César, el mayor de los 2 niños de Julia. Pero es que el tema es que Cayo César solo tiene 14 años. Y el propio Augusto no le interesa que Cayo César sea cónsul en aquel año. Augusto promete entonces que Cayo César será cónsul en el año 1 y para satisfacer a la gente que lo había elegido. Pero las fuentes en este punto nos vienen a decir que como que Tiberio se picó, ¿no? Y de alguna forma se debió sentir como un segundo plato, ¿no? Que, Ujú, que como que él siempre cumplía con lo que le pedían, cumplían a nivel militar. Ese mismo año le habían dado un imperio proconsular para ir a Oriente a arreglar la situación. Él siempre cumplía, pero al final el poder estaba prometido a otro. Era el segundo plato. Y nos cuentan las fuentes que además las cosas iban muy mal con Julia, ¿no? ujú. Entonces, en ese punto, Tiberio se pone en huelga de hambre y le dice: "Yo me voy de aquí, no quiero saber nada de esto, me pongo en huelga de hambre para que me dejéis que me vaya". Y se quiere ir a Rodas. Y pues como se pone en huelga de hambre, pues lo dejan irse a Rodas. Lo que es un autoexilio en un inicio, por Ujú. parte de Tiberio, se convierte en un exilio de verdad, porque después Augusto se pica un montón y ya no quiere que Tiberio vuelva a Roma, ¿no? Qué bueno. Eh, y Julia en esos años, pues, vive sin su marido en Roma. Quiero decir, no están divorciados, eh, no la dejan divorciarse tampoco, Ujú, ni a Tiberio, pero en este caso vive en Roma. Y en esta fase es, donde, bueno, pues las fuentes nos dicen que más se desata. Cuando hablamos de Julia hay que decirlo con claridad. Lo que nos dicen las fuentes, de forma literal es que, pues, la condenaron por adulterio, ¿no? Em lo que sabemos es que en esos años ella se acercó a círculos próximos a su madre ujú. Escribonia. Estamos diciendo que Escribonia era de los círculos pompeyanos, ¿no? Habíamos hablando de que Sí. podía ser nieta de Pompeyo el Grande, por decirlo de una forma. Bueno, lo que sabemos es que Julia estuvo muy cerca a círculos de poetas, de escritores, pero esos poetas y escritores, si luego vemos la lista de los adúlteros de Julia, es muy llamativa, porque aquí aparecen nombres de muy grandes familias, ¿no? Em, Vamos a hacer ahí un pequeño parón, nos vamos al año 2 antes de Cristo, que es el Ujú. año del momento de la condena de Julia, ¿no? Estamos en el Sí, año 2 porque antes. yo estaba haciendo ya mis cábalas. Digo, o sea, Julia se está acercando a gente importante y no me lo has explicado aún, pero intuyo que gente que a lo mejor podía hacer la competencia a familia de Augusto y entonces, claro, ahí ya pica.
como has dicho Ya tú, pica. pica y entonces ahí es cuando pueden surgir las habladurías. Pero continúa, Sandra. Has dicho el año 2, ¿no? Estamos en el año 2 antes de Cristo, y el año Ujú, 2 antes de Cristo es importante porque Augusto, el momento en que empieza a ser Augusto es en el 27. Entre el 27 y el 2 antes de Cristo han pasado 25 años. Es un año importante, entonces hay toda una serie de celebraciones. A Augusto le dan el título de Pater Patriae, ujú. inaugura el templo de Marte después de muchos años de obra. Bueno, es un año de celebraciones. Y de repente en ese año de celebraciones, ¡boom! Pues hay una sesión en el Senado donde ni siquiera aparece Augusto, sino un cuestor que lee algo en nombre de Augusto en el que se dice que Julia ha sido condenada al exilio. Directamente así. La exilian a una islita que se llama Pandataria. Es una islita que está frente a la costa de Campaña, y si la ves es Ujú. un islote, realmente es un islote que, si estáis con la historia de Calígula, por cierto, vuelve a salir por ahí, porque ahí es Frente donde exiliaron a Agripina la Mayor. Está También frente a Nápoles, ¿no? Más o menos. sí, por ahí. Ujú. Agripina la Mayor será exiliada ahí, Agripina la Menor también será exiliada ahí, Octavia, la mujer de Nerón, también será exiliada ahí. Es como una maldición para las mujeres de la dinastía Julio-Claudia, ¿no? Y ahí es donde la mandan a Julia, y supuestamente, y si empezamos ahí a recorrer un poquito las fuentes clásicas, a Dion Clasio, a Suetonio, a Séneca, diferentes escritores, podemos hacer un retrato robot más o menos de la acusación. Se supone que Julia se puso frente a las rostras a las rostras del foro romano, ahí en el mismo sitio en donde su padre había proclamado las leyes contra el adulterio. Se supone que ahí se puso a fornicar con pues la mitad de los miembros del Senado ahí, casi dándose a la prostitución, porque ya Mm. sabes que nunca eran comedidos ni se daban a la exageración. Bueno, una cosa muy exagerada, que fue una noche o varias noches frente, y nos nombran de forma textual una estatua que es la estatua de Marcias. Que es un detalle que comentaremos después. Una estatua que, según algunas fuentes, incluso ella coronó, ¿no? Intentaron coronar. Bueno, Es que vol- todas estas acusaciones, ¿no? Cuando se hacen, lo que más choca es que son muy exageradas, como has comentado tú, porque podía haber un rumor de se le ha visto con no sé quién en actitud cariñosa o la han visto, ¿no? Aquí no, es donde su propio padre proclamó las leyes, ahí con varios y encima coronando una estatua. O sea, exagerado a más no poder. Es que Siendo no. Julia una mujer Exactamente. súper, a ver, es como si Kate Middleton se pone ahí en medio al lado del Big Ben, quiero decir, Alguien exactamente conocido, lo. claro, es que eso es lo que más llama la atención, ¿no? Yo pienso que tenemos que hacer, digamos, eh, cuando nos encontremos algo así tan exagerado, decir directamente, esto es mentira, esto ya se lo han inventado, porque es que, a ver, que podría tener una base a lo mejor real, pero yo pienso que cuando es tan exagerado, es que Es que es muy exagerado, ¿no? no quiero recurrir en todo momento a la historia de Calígula, ¿no? Pero es que lo de Calígula es que era calcado, o sea, se le hacían unas acusaciones que dices que, a ver, que posiblemente era muy histriónico, muy, ¿no? Porque Yo creo que Calígula, un típico, Calígula tenía que ser un personaje de ah, mucho cuidado, yo creo que tiene pero bastante mala baba Calígula. Tenía sí, así una retranca, como le decimos aquí, sí, sí, bastante peculiar y sí, tal, tenía pero que ser que un no creo. personaje de cuidado, Pero no pero creo que estuviera tan loco como no, 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 ni las guerras que muchas cosas las hizo por conspiraciones también. claro, Tú, si entras en materia, empiezas a, sí, ver los por qué, ¿no? cosas que no cuadran y Sí. que entonces aquí, vuelvo a repetir, cuando veamos que alguna fuente histórica, narra algo de una manera tan exagerada,
ahí debemos de cogerlo con pinzas porque con que tengas un par de dedos de frente, decir: "Es que esto no cuadra, es que no creo que fuera así". O No, sea, es que además estamos hablando de que por eso decía lo de Kate Middleton, pero lo decía porque a lo largo de su vida hay que pensar que las mujeres de la familia imperial tenían un papel público. claro. Había ceremonias que llevaban las mujeres, ¿no? El celisternio, por ejemplo. Había cenas de mujeres para celebraciones. Hacías una celebración de una ovación militar y había la cena de mujeres. O sea, tenían, y ella siendo la hija de Augusto y además la nuera de Livia, pues tenía un papel muy importante. Ujú, No era muy discreto que fuera Julia, ¿no? Quiero claro. decir. Y eso, volvemos a donde lo había dejado, Ujú, a los nombres de las personas con las que se le acusó de ese adulterio, ¿no? De adulterio con Tiberio, que vive ahí en su islote, ahí en la isla de Rodas, ¿no? Pues se le acusó de adulterio con gente como un Tiberio Sempronio Graco. Se le acusó de adulterio con un Publio Cornelio Escipión, que era, por cierto, su medio hermano. ujú, Eso no, era un hijo de Escribonia, o sea, se le acusa de adulterio hasta con su propio medio hermano. Pero bueno, se le acusa de adulterio con un Apio Claudio Pulcro. Si empezamos a ver estos nombres, cualquier persona que ha leído un poco de historia de Roma en cualquier época, por ejemplo, de la República, esos nombres nos suena absolutamente a todos. Y muchos historiadores en la actualidad hablan sobre todo aquí de una eliminación de una facción política, claro. porque tenemos todos esos hombres han sido exiliados a islas, ¿no? Al igual que Julia, todos ellos fueron exiliados a islas. Pero hay uno que no he nombrado aún, un tal Julo Antonio, que no fue exiliado a una isla. Ese directamente o lo ejecutaron o fue conminado a suicidarse. Y ese Julio Ujú. Antonio no es otro que el hijo de Marco Antonio. Ostras, Ostras, sí. ostras. Ese Julio Antonio había sido educado en la casa de Augusto, por Octavia, la hermana de Augusto, porque a Octavia hay que recordar que había estado casada con Marco Antonio. Ujú, Entonces Octavia recogió a algunos de los hijos que sobrevivieron de Marco Antonio, los recogió en su caso. Caso de Julio Antonio, que era hijo de Marco Antonio y Fulvia, y caso de algunos hijos de como Cleopatra Selena, por ejemplo, o su hermano, que ahora no recuerdo su nombre, que era hijo de Cleopatra y Marco Antonio. Habían sido educados en esa casa. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, evidentemente, a los historiadores contemporáneos le pone, ¿sabes? Ahí red flag, ¿sabes? Se llama la sí. atención en plan, aquí hay cosas que no cuadran. Y hay otra cuestión que no cuadra, y es que había dicho antes que en las leyes del matrimonio, habían salido del ámbito privado y que tendría que haber habido un juicio, pero no lo ha habido. Directamente ahí aparece en el Senado diciendo están condenadas, bla, bla. No hay ningún juicio público, que tendría que haber habido un juicio público, ¿no? Eso es otra de las cuestiones que llama la atención a los historiadores, pero no solo en la actualidad. Ya llamó la atención esto a los historiadores de la antigüedad. Ya Ujú, Tácito nos dicen las fuentes que Julia fue condenada por encima, más allá de las leyes que había marcado el propio Augusto. Y es que las fuentes también, ahí nos aparece el Plinio nos llega a decir incluso que a Julia se la condenó por un intento de parricidio. Eso aparece en Plinio. Plinio nos dice eso. A ver, los historiadores en la actualidad creen que a lo mejor hasta un parricidio no, pero que un cambio de intento de paradigma, una conspiración con un cambio de intento de paradigma, sí. No sabemos ujú, cuál es esa conspiración, pero que se cree que probablemente hubo una conspiración, esa es la historia, ¿no? Porque además, en ese retrato robot que te hacía antes, aparece otro factor más, que es la estatua de Marcias, ¿no?
nombraba la estatua de Marcias. Marcias era un sileno, ¿no? Un ser que está vinculado a Dionisos, al dios Dionisos, ¿no? Se cree que Marcias era un sileno que desafió a Apolo en un concurso musical y que salió perdiendo, ¿no? Perdió con trampas por parte de Apolo, que se asoció así con las musas para ganar, y Apolo lo condenó a ser desollado. Los dioses que siempre tienen Ujú. ese, son así de majos, ¿no? Sí. Y, y bueno, ahí hay que ver toda una serie de simbolismos. Y es que si nos paramos a mirar, resulta que Dionisos es el dios tutelar de Marco Antonio y que Apolo es el dios tutelar de Augusto. Ujú. Entonces, la simbología de Marcias ya aparece aquí, por el lado de Julio Antonio. Pero es que además, la estatua de Marcias en cuestión estaba en las rostras del foro, fue frente a los comitia, que era donde estaban las elecciones, las elecciones tribales, ¿no? Se hacían ahí, y estaba ahí por algo, porque para la plebe la estatua de Marcias tenía una simbología, y es que Marcias había puesto en duda a un dios, lo había puesto en tela de juicio. Entonces lo consideraban como un símbolo como de libertad de expresión. De Así que rebelión. la plebe de rebelión, la plebe cuando hacía manifestaciones la hacía frente a esa estatua de Marcias. También a esa estatua de Marcias, pues por ejemplo, se depositaban en esa estatua de Marcias sátiras, se depositaban ahí. Entonces, todos esos detalles que aparecen en las fuentes, pues llaman mucho la atención como para creer que lo que le ocurrió a Julia la Mayor fue simplemente un adulterio. Hay muchísimas pistas, ¿no? Como muchas Claro. migas de pan. Exactamente. Porque, una duda, Sandra, cuando le acusan de adulterio, ¿en el mismo momento también le acusan de ese supuesto parricidio o intento de parricidio o es a posteriori lo del La- parricidio? lo del parricidio no es una acusación oficial. A Vale, ella es solo algo se la que acusa. se comenta después, ¿no? En las Vale, fuentes clásicas, en caso Plinio, ¿no? Lo comenta, un pero como añadido. algo que se decía, pero la acusación es por adulterio Vale. y simple adulterio, ¿no? Por haber ahí estado en el foro Ujú. acostándose con todos esos nombres que decíamos, o acostándose supuestamente con todos esos Sí, hombres que decíamos antes, ¿no? claro, es De que haber una de ahí hay historiadores, tú los lees, que niegan que cualquiera de estos fuera amante de ella. De haber un amante, las teorías son de que sería Julio Antonio, porque la verdad es que ujú, fue el único al que combinaron a suicidarse o ujú, suicidaron, no hay otro, ¿no? ujú. Pero no, también se dice que es Sempronio Graco, pero probablemente que fuera ese Julio Antonio. Exactamente. Claro, es que por lo que has comentado, aquí el propio Augusto dictó, o sea, no ha habido juicio ni nada, hizo de dictador, nunca mejor dicho, dictó una sentencia, se la sacó de debajo de la manga, él fue, digamos, juez y acusador Exactamente, no y hubo ya ningún está. y fue contra sus propias leyes y dio igual, no Claro, importó, a su propia hija la condenó y supongo que para él era más fácil admitir, decir que su hija era una adúltera, a pesar de ser el garante de la moral y todo eso, que, pues, plantear que en su propia casa, podía haber tenido un problema de la envergadura de que su hija intentara algo junto a una facción política cercana a quien había sido su enemigo más encarnizado, ¿no? Al final, supongo que para él eso hubiera sido muy difícil de admitir de forma pública, ¿no? Es más, Séneca, por ejemplo, en las fuentes nos llega a decir que una mujer, habla de Julia, se vuelve a hacer terrible al lado de un Antonio. Que evidentemente hace un paralelismo con Cleopatra y Marco sí. Antonio, ¿no? Hay muchos hechos llamativos cuando empiezas a leer las fuentes así por separado, ¿no? Ujú, Sin que podamos concluir exactamente cuál fue exactamente la posible conspiración que hubo, ¿no? claro. Y entonces la destierran a esta isla ¿y qué es lo que ocurre después?
Pues la tienen desterradas en ese islote donde no puede beber ni vino, ni comer comida muy elaborada y si alguien la va a visitar ya se lo dicen a su padre directamente, ¿no? O sea, vive totalmente aislada, nunca mejor dicho, en ese islote de mala muerte. Pasa que hablábamos antes de Cayo y de Lucio César, ¿no? De los hijos de Julia. Pasa que Cayo César muere Lucio César muere en el 2 antes de Cristo. Ujú, Y, perdón, en el 2 después de Cristo. Y Cayo César muere en el 4, ¿no? Otras muertes de las que se acusa a Livia, por cierto. Bueno, al pobre Cayo César le dan un flechazo, los partos en ujú, Armenia, pero acusamos también a Livia de la muerte de Cayo César. Es cierto que la herida se gangrenó, ¿no? Entonces, ujú, pues, culpa de Livia. Mueren los 2. ¿Y qué pasa en ese punto? Bueno, al morir los 2, Augusto permite a Tiberio que vuelva, ¿no? Cuando muere Lucio César primero, lo deja volver como privatus, sin ser hombre político, ¿no? Y a partir con la muerte de Cayo, pues, Tiberio calienta que sales, ¿no? Porque ya no queda nadie. Eh, Esto es, eh, ahora me vales, ahora no me vales. Exacto. Bueno, más bien, no me vales, no me vales, no me vales. Bueno, ahora ya sí. En el caso de murieron los 2 y pasa que ahí también hablábamos hay facciones políticas. Y hay gente, hay muchas personas que habían apostado por la facción política de los Julios, ¿no? De los descendientes de Julia y de Augusto. Había apostado por ellos. Y resulta que de repente gana un Claudio, ¿no? Porque Augusto, al morir Cayo Lucio César, establece una línea por vía Claudio muy clara, que es, adopta a Tiberio y Tiberio, a su vez, adopta a su sobrino Germánico, ¿no? Que era hijo de Druso, aquel hermano que había fallecido en el año 9. Bueno, establece esa línea de forma muy clara, pero se ve que probablemente había presiones por esa facción de los Julios que había quedado huérfano con la muerte de Cayo y Lucio César y, por otro lado, adopta Augusto a ese Agripa póstumo, que lo habíamos dejado ahí Ujú, atrás, que era también hijo de Julia y de Agripa, ¿no? Pues también lo adopta él. Pero ahí hace unas diferencias de tratos muy claro, Augusto. Mientras a Tiberio, cuando lo adopta, le da poder tribunicio, ¿no? Que es muy importante, le da ese poder a Tiberio, a Agripa Póstumo no le dan ni la toga viril, vamos. Entonces, ahí se establece unas claras desigualdades. Se ujú, cree que, como te decía, había habido presiones y temporalmente también todo esto cuadra con un momento que nos narran las fuentes, en particular Dion Casio, que es que 5 años, nos dice Dion Casio, desde el momento del exilio de Julia, 5 años después volvió, al continente. Se cuenta que hubo toda una serie de manifestaciones de la plebe, para que volviera Julia. Y cuadra temporalmente en el momento de la muerte de Cayo César, en ese año ujú. 4, ¿no? Cuadra exactamente ahí los 5 años. Recordemos que no hay año cero, por eso cuadra. Eh, cuadra temporalmente con ese momento. Entonces, probablemente haya habido todas unas presiones por el lado del bando Julio, ¿no? Augusto se cuenta que estaba tan enfadado y no quería que su hija volviera, que dijo algo así como: "Antes tendrá que arder el Tíber antes de que vuelva Julia". Y al parecer la plebe romana le tomó la palabra e hicieron arder, teas probablemente sobre el Ujú, Tíber para que pudiera volver Julia. En ese momento es cuando vuelve Julia al continente, pero bueno, al continente, cuando decimos que vuelve al continente, la manda al sitio más recóndito que puede mandarla en Italia, que es Regio, que es la puntita de la bota. Ahí es donde la deja volver, justo a la puntita de la bota es donde puede volver Julia, ¿no? Y bueno, ahí sigue exiliada en condiciones que probablemente tampoco fueran sencillas. En esos años,
son años muy movidos. Ya nos entroncaríamos un poco con lo que son los hechos que rodean a Julia la Menor, ¿no? En esos años. Son años muy movidos en que a partir del año 5 lo que nos cuentan las fuentes es que hay un terrible, hay un terremoto en Ujú. Roma y hay también inundaciones. O sea, se desatan las 7 plagas de Egipto, por decirlo de una forma, se junta todo a la vez y eso, claro, se dice que se perdió el grano que estaba guardado en los Orrias en Roma y claro, a la vez nos cuentan las fuentes que había piratería. O Ujú. sea, de repente no había grano en Roma y se desató la hambruna, ¿no? Y quien dice que además se desató hambruna es que además empezó a haber inflación de precios. O Claro. sea, la situación era cada vez más complicada. Y a eso hay que sumar que como hubo inundaciones, probablemente aguas estancadas, tenemos epidemias, Enfermedades. Ujú. enfermedades. O sea, es una situación terrible. Pero como las plagas cuando empiezan, cuando las cosas vienen mal dadas, vienen todas juntas, en ese momento, hacia el año 6, se desata una revuelta en Iliria que es terrible. Algunos historiadores hacen así como un paralelismo entre Iliria y Vietnam, como un Vietnam Ujú. de la época, ¿no? Y de hecho es tan terrible lo que está ocurriendo que llega a decir Augusto en el Senado de Roma que el enemigo puede estar en Roma en solo 2 semanas. Ostras. Estamos, en un momento terrible, sí, como si estuviéramos en las guerras púnicas, ¿no? Tenemos una imagen del gobierno de Augusto siempre como muy idealizado. Él ha Ujú. trabajado muy bien todo lo que es la propaganda, tenemos esa idea de edad de oro, pues así estaban los poetas de Augusto, se encargaron de transmitirla, pero hay momentos de auténtica crisis, ¿no? Como lo que estoy contando ahora. Y como las cosas vienen todas juntas, pues digamos que el ejército en ese momento, las legiones, no consideraban que recibieran el pago adecuado. Entonces, se revolucionaron un poquito también. Augusto tenía que ese es el primer problema que tenía que solucionar, él lo sabía, puede estar la gente muriendo de hambre, pero el ejército hay que cuidarlo, y más si tengo una revuelta ahí al lado. Sí. Entonces, lo que hizo para arreglarlo fue, levantar impuestos en la ciudad de Roma por primera vez en 150 años. Podemos imaginar que la situación no era la más tranquila, para nada, ¿no? De hecho, estaba tan mal la situación que declaró un estado de alarma. Como nosotros tenemos el estado de alarma, pues ellos Sí. tenían el tumultus, declaró un tumultus ante esta situación, ¿no? Los esclavos y gladiadores fueron expulsados de Roma porque eran bocas que Claro. alimentar. Una situación realmente muy complicada. De hecho, aprovechó en esa época también, más o menos un poquito antes, hizo una reforma electoral para tener un poquito mejor controlada la situación. Básicamente se llamaba la Lex Valeria. Lo que hizo fue plantear que los candidatos los ponía él. Y luego tú votabas a los candidatos que planteaba Augusto, ¿no? Eh, es una Como forma de control. como en China, ¿no? Es algo así, Se sí, se comida de vota, pero se marionetas. votan los del partido. Sí, 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 tal cual. Digamos que hablaba antes de toda esa facción de los Julios, que estaba muy huérfana y, que apoyaban a ese Agripa Póstumo, que era como, digamos, el outsider. A Tiberio lo mandaron a dirigir el ejército para las legiones para aplastar la revuelta de Iliria, ¿no? Él tenía, hay que decirlo, Tiberio era un tío, a nivel militar súper cumplidor siempre y súper efectivo, ¿no? Ese hecho parece bastante indiscutible, ¿no? Y bueno, pues, estando tan mal la situación, pues con una chispa parecía que se iba a ir todo, ¿no? En ese momento nos cuentan las fuentes que había un tal Paulo Publio Rufo, que lo pillan con, eso nos lo cuenta John Cassio, lo pillan con toda una serie de pasquines, folletos, Ujú. y en esos folletos, esos pasquines vienen a quejarse
de Augusto, vienen a quejarse de Tiberio, se dice que Tiberio está alargando la guerra de Iliria para hacerse con el control de los ejércitos, toda una serie ahí de rumorología y así. Y también las fuentes de forma separada empiezan a hablar de muchos incendios en Roma, se habla de revueltas, ¿no? Los Ujú. historiadores en la actualidad lo interpretan como revueltas. Sí, Es en ese momento concreto en que Augusto multiplica por 10 el número de vigiles en Roma, ¿no? Los vigiles se sabe que además de apagar incendios tenían una labor mm, seguridad de pública, ¿no? seguridad, sí, sí, de seguridad. Justo en ese momento es cuando multiplica por 10, ¿no? Ujú. Había que aplastar esos conatos, ¿no? Y en ese momento, pues, el Senado declara una investigación para ver quién era el responsable. Por ese tal Publio Plaucio Rufo, no parecía que fuera tan importante como para ser el cabecilla de todos estos hechos. Ujú. Bueno, sin que haya una correlación directa, justo temporalmente, en ese momento es cuando cae Agripa Póstumo. Por un lado, lo mandan a Sorrento, lo apartan a la bahía de Nápoles primero, ahí, en tierra, eso Ujú. sí, y también apartan a un tal Lucio Emilio Paulo. ¿Y quién es ese Lucio Emilio Paulo? Es el marido de Julia la Menor, ¿no? Ese Lucio Emilio Paulo lo mandan también pum, desterrado a una isla. Hablábamos de Agripa Póstumo. Agripa Póstumo también parece que, bueno, después también se quejó, mandó una carta quejándose de que no cobraba su herencia, de, bueno, que todo era terrible. Lo mandaron desterrado a la isla de Planasia, ¿no? Otro desterrado. Estamos en el año 7. Sabemos que en el año 8, un año después, aparece en las fuentes nombrada una otra conspiración. Una conspiración que las fuentes nos dicen que era de un tal Audacio, de un tal Lucio Audacio y de un tal Epicado. Un tal Lucio Audacio que era simplemente parece que son como libertos y que Ujú. uno era un falsificador, no parecen hombres muy importantes. Probablemente, como piensan los historiadores en la actualidad, tenían que tener un padrino o madrina poderoso para Claro. hacer las acciones que emprenden. Sabemos que las Eran acciones cabezas de turco. sí, y los que llevaron, digamos, los que hacían el trabajo sucio, ¿no? Pero se sabe que esos 2 personajes tenían como misión y lo que intentaron hacer fue liberar a Julia la Mayor y a Póstumo de Ujú. sus encierros, ¿no? Y eso se da en ese año 8, ¿no? Más o menos entre el 8 y el 11, nos dicen los historiadores. Ahí hay debate. Pero hay toda una serie de historiadores que creen que es el 8. Porque en ese momento también es justo cuando se da la caída de Julia la Menor. A Julia la Menor también se la acusa de adulterio, un adulterio mucho más, digamos, más discreto que el de su madre. Ujú. Simplemente, pues habría, estando su marido recluido y por lo tanto su matrimonio, por cierto, al estar su marido en una isla, quedaría anulado, se le acusa de adulterio. También hay cosas llamativas sobre eso. Bueno, se le acusa de adulterio a ella, también a Julia la Menor. Lo que sabemos es que Augusto debía estar muy cabreado con ella, porque nos cuentan las fuentes que mandó quemar su casa, ¿sabes? La mandó quemar, además de mandarla a otra islita que se llama Trimero, en el Adriático, mandó quemar su casa y también la expulsó, al igual que había hecho con su madre, la expulsó de la posibilidad de ser enterrada en su mausoleo, ahí, Ujú. fuera de la familia, de alguna forma la expulsa de la familia, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, lo que se cree y lo que la vinculan muchos historiadores es con ese intento de liberación de Julia de la Mayor y de Agripa Póstumo para intentar llevarlas ante las legiones. No se sabe qué legiones exactamente, pero eso se nombran Ah. las fuentes, ¿no? No deja de ser algo bastante llamativo, ¿no? Claro, era aprovechar, ¿no?, el momento de inestabilidad, ¿no?, de Roma en ese momento para a ver si daban un golpe
Un A golpe ver de si mano, daban ¿no? un golpe de mano, sí, sí, sí. En ese momento también sabemos que cae el poeta Ovidio. En ese momento también cronológicamente cuadra, Ujú, se sabe que está mezclado con todos esos hechos y se sabe que cae en ese momento cronológicamente. De hecho, sabemos que Agripa Póstumo estaba encerrado en la isla de Planasia y, la realidad es que a Ovidio, cuando lo captura antes de mandarlo al exilio, lo capturan en la isla de Elba, que está a solo 3 horas en barco de la ujú. isla de Planasi, que es algo que también ha es verdad que alrededor de Ovidio, del motivo de su exilio, ha corrido litros y litros, por decirle, de De tinta, tinta. ¿no? Hay muchísimas teorías, ¿no? Mm, En la novela juego mucho con esas teorías, ¿no? sí. Pero hay muchas teorías. Incluso hay una teoría que dice que en realidad Ovidio nunca fue exiliado, que a mí me parece súper divertida esa. Porque no cuadran, porque él nos habla Claro. de, él fue exiliado a la zona de Rumanía, ¿no? Y Ujú, algunos historiadores empiezan a tomar los datos que da él de Tomis, de la zona donde estaba, y no cuadran arqueológicamente, no cuadran climáticamente, no cuadra lo que cuenta con lo que había ahí en la época, ¿no? Entonces, ujú, como que algo que llama la atención a la gente. mm. Y en la novela, eh, ¿cuál es el momento en el que Julia la Menor decide hacer esa labor de investigación sobre la acusación hacia su madre? Pues decide hacerlo cuando mueren sus hermanos. Acaba de morir Vale. su hermano Cayo César, y cuando ella acaba de ser consciente de toda esta situación, y planteo que Ovidio es una de las personas con las que habló Ujú, para, digamos, liberarse un poquito, pues, por sí. la muerte de su hermano, porque es un hermano y es algo que te Ujú, entristece, evidentemente. Y, en ese momento que se empieza a dar esa investigación, sí, sí. ujú, Antes de todos esos años de crisis, ¿no?, de los que hablaba ahora. ujú. Y bueno, y para finalizar, ¿cómo acaban sus vidas, estas 2 mujeres, Julia la mayor y Julia la menor, madre e hija? Bueno, pues, la situ la lo de la madre es terrible, ¿no? Porque Ujú, Julia la mayor sabemos que Tiberio, cuando Tiberio llega al poder y cuando muere Augusto en el año 14, nos cuentan las fuentes que, hubo una orden para asesinar a Agripa Póstumo, ¿no? Del que hablábamos antes. sí. No se sabe quién mandó esa orden. Se discute mucho de si fue Augusto que lo dejó escrito antes de morir, de si fue Livia, porque evidentemente Livia siempre tiene que estar en la terna, o de si fue el propio Tiberio, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que al morir Augusto se da una eliminación de muchas de esa facción política que podían estar junto a Julia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, tal Tiberio Sempronio Graco muere en ese momento. Ujú, Las fuentes nos dicen que le hizo una afrenta, le había hecho una afrenta en su día a Tiberio, ¿no? Pero el hecho es que muere en ese momento. También muere en ese año el marido de Julia la Menor, por poner un ejemplo, ¿no? Lucio Emilio Paulo. Hay toda una serie de muertes que se dan en ese momento. Y lo que sí sabemos de Julia, y nos cuentan las fuentes, que, pues sí, evidentemente la relación con Tiberio no era nada buena porque la deja morir de hambre. Le quita le quita todo el recurso, la mantiene encerrada ahí en Regio y, ujú. poco a poco, Julia se va apagando hasta morirse de hambre, que me parece terrible, Terrible. tera terrible. Mm, O sea, ahí, evidentemente la relación entre ellos estaba muy mal, ¿no? Para hacerle eso sí. tiene que haber mucha rabia ahí acumulada, ¿no? Mm. Esto Y que has comentado, el tema de aprovechar los momentos, ¿no? De que muere alguien. Claro, siempre en una vida se habrán producido afrentas, ¿no? Pero parece que aprovechan este momento, el momento de que muere algún personaje histórico, en el que a lo mejor el poder, a pesar de que ya hay alguien nombrado para suceder a Augusto, en este caso Tiberio, el poder como que no está del todo establecido y siempre puede haber algún cabo suelto, algún personaje que se revele
Y estos momentos son terribles, porque en estos momentos ha habido otros momentos parecidos, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo de Roma, que empiezan a rodar cabezas que dices, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, es alucinante. Bueno, sobre todo que estamos hablando de un régimen que no está instaurado, que es un régimen que al final se viste de apariencias republicanas, pero que, bueno, pues va acumulando poderes en la figura de Augusto. Pero sí es cierto que Augusto había ido preparando su muerte, ¿no? Ujú, Y en los años, sobre todo a partir del año 11, entre el 11 y el 14, Tiberio va acumulando cada vez más poderes y los tiene ya, ¿no? Tipo la tribunicia potestad, los va acumulando de forma legal dentro del sistema, ese pseudo sistema republicano nuevo que había creado Augusto, ¿no? Eso lo hacía la transición para él más sencilla, pero no dejaba de ser como la primera transición, ¿no? Por decirlo de una forma, de este nuevo régimen que acababa de crear Augusto, ¿no? ujú. Bueno, has comentado el triste final de Julia la Mayor. ¿Cómo acaba su hija, Julia la Menor? Pues, se sabe que su hija Julia la menor, nos dicen las fuentes que, cuando muere Augusto, ella sigue viva, ¿no? Y sigue viva porque hay alguien, que paga para mantenerla viva, y es Libia. Aparece que Libia es quien mantuvo viva a Julia la menor, que aún duró unos cuantos años ahí encerrada en ese islote de Mala Muerta, creo que hasta el 28, creo. O Ujú, sea, hombre, muere joven para quien era, pero vista las condiciones, de vida y todo eso, ujú, pues aún duró y eso, que Livia la mantuvo viva. Sí, sí. ujú. La verdad que, qué tristes historias, ¿no? Porque, no sé, son personajes importantes, ¿no? Que tienen una conexión con el poder enorme, que lo piensas y dices, podrían haber tenido vidas apacibles, ¿no? Pero las circunstancias del momento hacen que se viertan sobre estas personas acusaciones infundadas o no, que los lleva por unos derroteros en la vida que pasan unas vidas calamitosas. La verdad Pero que es triste, ¿no? es triste, pero si te fijas, las mujeres, antes nombraba una serie de mujeres de la familia imperial que acabaron, por ejemplo, en Pandataria. Ujú, La cercanía al poder en ese aspecto te acercaba, a esas, sobre todo si eras mujer, cuando ves eso, que Agripina la Mayor fue desterrada. Bueno, lo de Agripina la Mayor con Tiberio, con esa relación que se fue envenenando entre ellos, con Agripina ahí culpando a Tiberio de la muerte de Germánico. Es que lo ujú, del episodio de Agripina que se dice que un soldado le pegó un tortazo que le quita un ojo del tortazo que le pega es terrible, ¿no? Lo de Octavia también, que se pone en duda su 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 honor, ¿no? Que también se la acusa de adulterio. Al final, pues lo dicho, eh, Agripina la menor también, bueno, probablemente haya habido una conspiración contra Calígula, ¿no? Por parte de Agripina la menor y que también estaba, ujú. bueno, la conspiración de Getúlico, que también estaba metido su Sí, hermana Livila, que también acabó exiliada. Sí, que después no lo dejan como locuras de Calígula, que si ahí ese, sí, hay algo detrás. Lo que pasa aquí yo pienso cuando has explicado al principio, esas primeras acusaciones de bueno, las primeras acusaciones no, la acusación que se saca debajo de la manga Augusto, lo piensas y dices: "A ver, yo no sé si estoy en lo cierto o me acerco a la realidad", pero qué manera, tan fácil en un momento dado, por parte de Augusto, de decir: "Tengo 2 o 3 enemigos que si los acuso de adulterio y encima los acuso de que han cometido el adulterio con mi propia hija, o sea, ¿quién va a sospechar de que yo tengo algo en contra de mi hija? Pero es que me quito de un plumazo a unos enemigos, le da como más veracidad a la acusación, ¿no? ¿Quién, o sea, qué padre va a acusar a su hija no, y de más, de es claro, más que te juegan en tu contra, te claro. podrían decir, em,
Te podrían decir: "No eres capaz de mantener en cintura a las mujeres de tu casa". Exactamente. Sí, sí, no, Entonces, no. eso le da cierta potencia a la acusación, ¿no? De que un padre esté acusando a su hija de adulterio, pero claro, al final, si somos un poco mal pensados, por así decirlo, en la finalidad no es, realmente acusar a su hija, a lo mejor es acusar a esos enemigos También, bueno, y quitárselos de en medio. a ver, que además es que Augusto era un tipo muy frío, eso cuando empiezas a mirar y tal, desde luego que sí. Ahora bien, también ten en cuenta que Julia, la cosa está enrevesada, que es la madre de sus hijos adoptivos. Ujú. Estaríamos poniendo en duda su filiación, la filiación de los hijos, aunque bueno, la filiación, me refiero por parte de Sí, Agripa. sí. También ensuciaría al honor de sus hijos adoptivos, ¿no? No sé, no creo que Augusto hiciera esto sin una buena razón detrás contra Julia. Quiero decir, yo Ujú, supongo que Julia sí hizo algo de forma activa ujú, para merecerse, entrecomillado, lo que le ha ocurrido. Otra cosa ujú, es que se lo merezca, ¿no? De verdad, pero, porque al final Julia es una mujer que ha cumplido con cada una de las obligaciones que le han ido dando a lo largo de la vida. Quiero decir, eso aquí es. hemos sido muy rápido por encima, pero es una mujer que siempre cumplió con lo que se Ujú, le ha pedido, incluso quitándole sus hijos y la educación de sus hijos, que yo ujú. creo que eso, pues, debe ser algo bastante complejo de vivir, Sí, ¿no? Quiero decir. sí. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recomendar y en la descripción del programa tienen el enlace a la novela de Las máscaras de Julia, que es la novela de Sandra Parente, de la que todo lo que hemos estado hablando, bueno, de lo que ha estado explicándonos Sandra, es el trasfondo de esta novela, ¿no? La vida de las dos Julias, de Julia la mayor y Julila, Julia la menor. Eh, que bueno, que como habéis visto es una historia apasionante, llena de misterios, ¿no? Por así decirlo también. Y bueno, pues para todo aquel que quiera acercarse a su novela y a la novela anterior, El rey de Nemi, que versa sobre Calígula, ese gran personaje de la historia. Pues bueno, ahí lo tienen en la descripción del programa. Y bueno, Sandra, ha sido un auténtico placer que hayas visitado la Biblioteca de la Historia, que nos hayas traído tu novela, nos hayas presentado tu novela y nos hayas hablado de estas dos grandes mujeres de la historia. Y nada, es un placer. A ver, el placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien y aunque hemos hablado de mucho, no queda en la novela todavía queda mucho por descubrir y Ujú. está enfocado sobre todo, pues eso, de una forma, diferente para descubrir los hechos, ¿no? Mm. Aquí decimos lo mismo de siempre. Es mejor la novela que la película, ¿no? Pues, pues aquí igual es mejor, mucho mejor la novela que el podcast. Así que nada, como siempre, a todos los oyentes que le den al me gusta, que compartan el programa con todos aquellos que piensan que le va a gustar este programa. Y nada, como siempre digo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Saludo.